Recuerdo este frío infinito. ¿Dónde estás? ¿Puedes mostrarte? Corvo, viejo amigo. ¿Sabes qué debo decirlo? Perdiste otra emperatriz. Te di mi marca por un motivo. Quería saber lo que pasa cuando tomas la vida de un hombre honorable. Cuando aplastas su cara contra el barro. Si puede hacerlo, ¿qué es lo que hará? Vaya espectáculo. Te entregaste a la sangre y al terror. Viste todo lo que tenías. Y luego pasaste 15 años asegurándote de que no se repetiría. Pero pasó. Y esta vez sabes a dónde lleva. ¿Volverás a hacerlo? ¿Dónde está ese hombre ahora? Sentí esto hace mucho. El vacío. Seguí ahí todo este tiempo. Nunca pensé que volvería aquí. Se siente tan bien como recordaba. Ahora voy a salvar a mi hija y regresarla al trono. He estado aquí antes. Yo te conozco. ¿Me recuerdas? Ha pasado tanto y has vivido tantas cosas. Aunque sea un eco de mí misma. Me alegra saber que estás ahí. Jessamine, si solo puedo oír los últimos ecos de tu voz, me basta. Solo mi última esencia. Contigo por un tiempo. Ojalá pudiera recorrer todo este camino para darte un abrazo. Pero puedo ofrecerte mi don y maldición. Invócame en tu mano y te guiaré cuando pueda. Aquí no hay estrellas en el cielo. Ni siquiera hay cielo. No deberíamos estar aquí. Nadie debería. ¿Quién es Delilah? ¿La hermana de Jessamine? ¿Lleva la marca del forastero?
Delilah degolló a un hombre por un par de zapatos y pintó algunos de los retratos más hermosos de la época, todo en el mismo año. Sobrevivencia y ambición, arte y magia, con una astucia que vuelven aduladores a los que la rodean. Todo eso condujo a lo que viste en Dunwall Tower. Delilah actúa a largo plazo y ahora es emperatriz. Pero te contaré un secreto. Aspira a mucho más que eso. Justo cuando crees que lo tienes todo controlado, cuando empiezas a relajarte, miras y ves que hay lobos en la puerta. Lobos con el hocico rojo, deseando devorarte las entrañas. Todo se fue a la mierda. La última vez que vi Karnaca solo tenía 18 años y tomaba un barco hacia Dunwall. Estaba amaneciendo y me había pasado toda la noche bailando ebrio. Yo era engreído, contaba con el favor del antiguo duque y me creía el mejor espadachín de la historia de las islas. En los 36 años que han pasado, enterré incontables enemigos. La mayoría se lo merecía, pero no sé si eso importa. Detuve a docenas de asesinos, pero el que se me escapó me quita el sueño. ¿Quién habría imaginado que regresaría a Karnaca siendo el hombre más buscado del imperio, tras el rastro de un asesino monstruoso que volvería a huir, dispuesto a derramar más ríos de sangre?
Maldita sea. Viejo tonto, vaya mierda. Es tu turno. Cuando quieras hablar, te diré lo que sé. El duque aún no debe haber regresado de Dunwall. Con suerte, la jauría estará distraída con alguno de sus golpes. Llevamos 2 semanas en camino. Espero que Sokolov esté bien. Donde quiera que esté. Karnak parece Con bonita esa torre de decir. vigilancia ahí, solo se llegaría a Addermire por la estación de vagones. Muchas moscas de la sangre. Muy bien, explicaste una parte. Pero ¿qué hacían Sokolov y tú aquí? El viejo adoraba a Karnaka, pero se enteró de una conspiración relacionada con el asesino de la corona. Quería avisarte. Había informes sobre una tensión creciente. Corrupción, violencia en las calles. Lo normal, y las autoridades locales suelen hacerse cargo. El nuevo duque ha dejado correr las cosas, pero Sokolov llegó a la conclusión de que podría ser el líder de la conspiración. Llegó muy sorprendido, y si escuchaste sus historias de sobremesa sabrás que es muy extraño en él. Íbamos a partir hacia Dunwall, pero pasó algo. El asesino real. Así es, la escotilla se abrió y Sokolov gritó. Solo logré ver a alguien llevándoselo por la cubierta. Lo seguí hasta donde pude, hacia el Instituto Addermire. Lo dirige la alquimista Hypatia. Quizás el duque use a uno de sus pacientes, el asesino de la corona. Hace años Addermire era un solarium. Entraré y eliminaré al asesino de la corona. Quizá el alquimista coopere, quizá no. Sea como fuere, intentaré descubrir qué le pasó a Sokolov. Te desearía suerte, pero no creo que la necesites. Cuando termines en el instituto, neutraliza la torre de vigilancia. Una vez hecho, traeré el barco. Acercaré el esquife a la costa cuando quieras. Antes de dejar Serkonos, el duque Lucabel y yo vamos a vernos cara a cara y pagará por todo lo que hizo. Mortimer Ramsay, hijo consentido de unos padres consentidos. El golpe no habría tenido lugar sin una sabandija como tú. El Instituto Addermire lleva ahí mucho tiempo, pero Hypatia aún no era la directora cuando yo vivía en Karnaka. ¿Quieres que te dejen los muelles? Vamos, la ciudad vieja habrá cambiado mucho. Pues allá vamos. Una vez más, vieja amiga. Te llevaría a Addermire en barco,
pero hay mucha seguridad. La Guardia Mayor tiene una torre de vigilancia. Desembarca y ve a la estación de vagones. Antes de morir, el antiguo duque de Serkonos pasó décadas reconstruyendo Karnaca. Cuando llegó el duque Luca Abel, empezó a gastar las riquezas de la ciudad a marchas forzadas, con orgías y fiestas interminables. Recuerdo al antiguo duque Teodanis. Era un buen hombre. Ten cuidado de camino a Addermire. El duque le dio total libertad a la Guardia Mayor. Si ven a un extranjero, lo atacan. Sé cuidar de mí mismo. Este es un buen lugar. Ve a Addermire, mata al asesino de la corona y descubre dónde llevaron a Sokolov. La alquimista, Hipatia, te ayudará si puede. A Sokolov le gusta. Te veré luego en Addermire. No acerques el barco hasta que neutralice la torre de vigilancia. Tendré que revisarme. Creo que no debería supurar así. Por un poco de pus no pasa nada, pero esto... ¿Vendrás esta noche? Ni lo digas. A lo lejos se divisa Addermire. Quizá un poco más. Ten cuidado con la Guardia Mayor. No les gustan los extraños. Luego se lo revendemos a otro barco y nos repartimos los beneficios. Pero no te olvides de mí. Cargar cajas es mejor que quemar edificios llenos de moscas de la sangre. No pienso volver a hacerlo. Cada vez cuesta más respirar por aquí. ¿Todavía comes carne? ¿Con las moscas de la sangre y todo eso? No sé si es segura. Pues yo sigo con... Veo que te tapas la cara. Yo A la confío Guardia en mi Mayor no le carnicero, gustará. Pero ¿cómo voy a estar seguro de que no hay una de esas asquerosas larvas en mi filete? Yo lo hiervo todo. Es así de fácil. Sabe a suela de zapato, No te molestes en pero es mejor que buscar comer trabajo larvas en de los moscas de la muelles. Ya sangre. probé. Nada. Oye, ¿dónde está el cargamento? ¿Por qué llevas la cara tapada? Parece que llegará tarde. O nosotros llegamos pronto. Debería estar aquí, con el tiburón rojo. Esto es inaceptable. Tengo una agenda muy apretada. No te preocupes, ya llegará. Si no lo hace hoy, lo hará mañana. ¿Es una broma? La pescadería Santiago tiene una reputación que mantener. Tenemos clientes por todas las islas. Debo recordarte que el pescado es una mercancía delicada. No podemos permitirnos retrasos. Bueno, es tiburón rojo fermentado, que es una forma bonita de decir que el pescado ya se pasó. Puedes decirle a tus clientes que en Karnaca nos gusta muy fermentado. Es inaceptable. Farrell pagará por esto. Antes trabajaba en las minas. No lo recomiendo. Son tiempos duros con el duque y su guardia mayor. Hay que estar preparados para todo. Sangre cerconiana de los pies a la cabeza. ¡Maldita sea! Llevo aquí toda la vida. ¡Hola! Es tanta la gente que intenta salir de Karnaca. ¿Pero a dónde van a ir? Aquí hay dinero, ¿Sabes aunque que esté eso era manchado. para nosotros? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos quedamos sin dinero. Los comerciantes y Nagaya son...
todos iguales. Siempre pidiendo y lloriqueando. Di la verdad por una vez, cobarde mentiroso. ¿Qué obtienes de esto, Ramos? Ni una palabra más, Maya. Acabé con este tipo. Así aprenderá. Ramos Gusano. Eres un pedazo de mierda. Traicionaste a los tuyos. ¡Basta ya! ¡Me obligaron! ¡Es culpa suya! ¿Un cadáver? ¿Aquí? ¿Te pasa algo? ¿Eh? ¿Qué? ¡Eso no está bien! Intenté vivir en Driscoll un tiempo. Hacía demasiado frío y la comida era asquerosa. ¿Qué pasó aquí? Emanuel, a mitad del camino se rompió un cable y perdimos a 11 trabajadores. Ni siquiera llegaron a la mina. Esos cables no estaban hechos para tanta gente. Si juntas a muchos, aunque sean niños, se acumula el peso. Después, una enfermedad se propagó por las barracas de los trabajadores. Esta mujer de Addermeyer, Alexandria Hipatia, solía curarlos, pero ya no vienen nunca. Lo que quiero decir es que necesitamos más obreros. A Cerconos llega gente constantemente en busca de una vida mejor. Los meteremos en las minas, aunque tenga que hacerlo a golpes. ¿Te imaginas? Hay alguien que no se siente bien. No solemos ver esas bestias tan al sur. Prefieren las aguas frías del norte. El trabajo no está mal. Es mejor que engañar a la gente en un banco. Si armas alboroto por aquí, no nos quedaremos mirando. Compatriotas cerconianos, en ausencia de... Hace no mucho estuve en un bote que transportaba los muebles de un aristócrata. Encalló y vimos cómo caía todo al agua. En nombre de la antigua emperatriz, Emily Calvin, por el antiguo protector real... Pronto imprimiremos nuevos carteles. Eso suele atraer nuevos trabajadores. E interrogará a todos los extranjeros y nuevos trabajadores. Esta noche comprobaré si es verdad que el whisky aleja a las moscas de la sangre. Mi cuñado intentó convencerme para trabajar en la mina, pero no pienso morir en un agujero. Llegué aquí desde Colero. Creí que habría más trabajo. Dicen que están corriendo trabajadores de las lonjas. Pero qué mala suerte. ¡Hola! No eres de aquí, ¿verdad? Bueno, te doy la bienvenida a Karnaca. No empieces peleas que no puedas acabar. Ojalá tuviera ron. Antes de todo esto trabajé en un barco, uno grande. No hay nada igual. Este trabajo es mi vida.
No intentes nada raro, seas quien seas. Compatriotas cerconianos, regocijémonos por la coronación de nuestra nueva emperatriz, Delilah Caldwell I, y la inminente llegada de su Alteza, Luca Abel, duque de Serpón, nuevo consorte real de la emperatriz. ¡Cuidado! Los malditos de los decanos golpearon a mi hombre por silbar alguna herejía. La actividad oficial de las Esta autoridades noche quizá acabe en la taberna. mientras el duque se recupera de sus viajes. Asimismo, se aplicarán tasas adicionales al tráfico a pie en las proximidades del Gran Palacio. Veo que te tapas la cara. ¿Te preocupa que alguien pueda reconocerte? ¿Vamos a dejar que unas moscas de la sangre nos detengan? Vamos, pero muévanse despacio y no se acerquen a los nidos. Ni siquiera sabemos si los de adentro tenían dinero. Solo sabemos que están muertos y que el lugar está infestado de moscas de la sangre. Ten cuidado con la Guardia Mayor. ¡Hey! Me persigue la mitad del imperio. A una parte de mí le gustaría que me descubrieran y poder luchar. Ya encontraremos otra forma de conseguir el dinero y pasar por el arco voltaico. Puedes encontrar cosas valiosas en los nidos de moscas de la sangre siempre que te muevas con sigilo y no te den asco. No es difícil esquivar a las moscas de la sangre si tienes cuidado. Avanza despacio y no te acerques a los nidos. Unas cuantas picaduras y ya está. Pondrán huevos bajo tu piel. Y si corres, te perseguirán. En ausencia del duque, les comunico el siguiente aviso. La plaga de moscas de la sangre de este año es la más grave en nuestra memoria reciente. Si ven un nido o un cadáver infestado, no lo toquen. Cualquier intento de practicar los ritos funerarios de la abadía de Kidam se castigará de forma severa. Alerten a la Guardia Mayor del Sercono de inmediato. Los guardias se ocuparán de la situación y determinarán si procede aplicar alguna multa. No seas egoísta, vamos. Espero que nunca necesites ayuda. Hey, ven aquí. Disfruta del aire. Entra. Si pudiste encontrarme, mereces que te venda algo. Veamos. Tengo esquemas para actualizar tu equipo. Parece que tenemos un trato. Me alegra hacer negocios contigo. Necesito una siesta. Regresa pronto. Si aún sigo aquí, claro. Muy bien, está infestado. Cuando era joven le tirábamos piedras a esos nidos.
Avanza despacio y no te acerques. Despacio.
algunas cosas? ¿Para qué pago un servicio completo si luego no hacen nada? Otra vez el asado de res. En cuanto dicen que pasa algo. ¿Algún problema en esta parte de la ciudad? La verdad no sé por qué no se llevan a esas personas a otro lugar. Qué situación tan complicada. Si fuera yo. Oye, ¿cómo estuvo la ejecución? Las de moscas de la sangre. Me suicidaría. Gritó y gimoteó como si fuera la ¡Fuera! Estamos buscando artefactos heréticos. ¿Qué? ¿Aquí? Escucha, solo necesito... Esta zona está vedada por la autoridad de la abadía. No se permite la entrada a nadie. Estoy seguro que encontraremos lo que buscamos. Esfuérzate, hermano. Recuerda que lo profano quiere ocultarse. Trabajo en la planta de procesamiento. Solo puedo ayudarte si necesitas tripas de ballena.
ahí? ¿Hay alguien? No me hagas registrarlo todo. No tengo tiempo para esto. Cielo oscuro sin estrella, el frío océano inerte que nos rodea a todos y que amenaza con devorar la tierra y el cielo y todas las cosas entre medias. Confíen en la abadía, amigos míos, confíen en la abadía. Se los digo a todos, viene de nuestra sociedad. Su lealtad debería estar dirigida en primer lugar hacia su familia, hacia sus vecinos. A veces me pregunto si no sería mejor fabricar las cajas de música en cada lugar. Por ejemplo, aquí en la ciudad. En su lugar, se fabrican en lugares que no conocemos y las envían. Parece peligroso. Es peor diseminar el conocimiento y los materiales de fabricación por las islas. Los metales que se emplean son muy poco frecuentes. Las técnicas, si no las aplican los decanos más fieles y resueltos, casi constituirían una herejía. Supongo que tienes razón. No quiero ni pensar lo que los sectarios podrían conseguir si pervirtieran las cajas de música para sus propios fines. Exacto, hermano. Es mucho mejor proteger una herejía. ¿Qué fue eso? Consecuencia, el fuego consumirá las piedras de Stonewall Tower. Y cuando acabe todo, la abadía se levantará sobre sus cenizas. ¿Qué fue eso? Karnaca corre un grave peligro, ¿Qué? hermanos y ¿Alguien hermanas. cayó? No es una novedad para ustedes que viven en estos tiempos. ¿Hay alguien? Hola. ¡Vamos! Pelea como este ¿Hay tío. alguien ahí? Muéstrate. Es inútil. La próxima vez. Si hay un atacante cerca, tengo que prepararme.
esperaré aquí. No tardará mucho. Si llega un pagano apestado a vacío, solo hallará la muerte. ¿Eh? ¡Hey! ¿Qué pasó aquí? ¡Hermanos! ¡Por aquí! ¡Hey, tú! ¡Ven aquí! ¡Sigamos intentándolo! Quizá uno de estos días queme la abadía hasta los cimientos. Este cuerpo herético es importante, aunque no comprendo del todo la situación. Esperaremos al vicedecano. ¿Cuándo llegará Burn? Ahora está ocupado. Enviará a alguien, quizás al decano Quindana. Hasta entonces nos quedaremos donde estamos. El cadáver herético no atraerá moscas de la sangre humana. No, Miguel, no deberíamos tener problemas. Pero ten en cuenta que cualquiera que venga tendrá...
Se arrastró a aquel lugar y allí, en el sótano, encontró una tela morada y roja y un despreciable altar con velas que apenas ardían. Algunas baratijas de hueso. ¡Hey! ¿Quién es? pasando aquí? ¡Demuestra lo que vale! ¡No puede escapar! ¡Historia! ¡Morir! ¡No irán a abrir la puerta final del trayecto! ¡Sin piedad! ¡Por la abadía! ¡Ríndete y muere! ¡Criatura del vacío! ¡Blandiaremos! Debería darte vergüenza. ¡Ven, amigo! Me modelaré algo como quieres. Lo perdí. ¿Dónde te escondes, cobarde? ¿Dónde está? Deberíamos volver a rentar un barco. Cuenta conmigo. ¿Te gustarían algunos chismes jugosos durante la cena? Le dije que no era aceite de ese tipo. Pero no quiso hacerme caso. La próxima vez le callaré la boca.
Tal vez esté cerca. Pues que venga. Procura un día en el vacío. Es espeluznante. Alguien va secuestrando gente por la calle. ¿Qué pretende? Quédate alerta. Espero que a mí me dejen en paz. Quédate alerta. ¿Qué está pasando? Tengo miedo. Es él, No me ¿verdad? importa reconocer. Vamos, no tengo tiempo para jueguito. No podrás ocultarte eternamente. Dicen que... ¿necesitas algo? Pronto organizaré un picnic en el jardín de atrás. Pues hasta nunca. Si tú te animas, yo también. Te doy la bienvenida a mi tienda. Revisa. Vamos, quien quiera que sea. ¿Cuántas vidas en la balanza sopesadas con las de Jessamine o Emily? ¿1000? Hay algo... The captain, the traitor, they didn't stand a fall. The wall, did they help her at all? For every loyal friend that Henry had made. Si quieres acción... La estación de Addermire debería llevarme al instituto. No me refería a eso. Ah, qué hambre tengo. Te doy la bienvenida a Winslow Safes. Revisa con toda confianza.
Este debe ser el departamento del alquimista Alexandria Hypatia. ¿Qué está pasando en Nethermire? ¿Qué pretende el duque y qué relación tiene con Delilah? Cuando me vaya de Karnaca, las moscas de la sangre tendrán muchos más lugares donde poner sus huevos. Pero mi trabajo en Nethermire me lo exige. Después del horrible fracaso de mi primer suero, estoy más decidida que nunca a ayudar a los mineros. No tengo voz ni voto sobre la dureza con la que tratan el duque y sus compinches a los obreros, pero hasta que atienda razones, haré todo lo que pueda por mejorar sus vidas y darle consuelo a sus familias. Mi obsesión es este trabajo y el impacto que tendrá en los menos privilegiados de Karnaca. Después de estudiar los elixires de la peste original, estoy cerca. Nethermire, mi mejor opción para encontrar al asesino de la corona. Antes era un solarium para ricos aburridos que venían para recibir tratamientos rejuvenecedores. Se fundó justo antes que la peste asolara Dunwall hace 15 años. No sé si Anton Sokolov seguirá ahí o no, pero Alexandria Hypatia es la alquimista jefe y me dará las respuestas que necesito.